El estado del mundo, del cual dependen los precios de las acciones, está completamente en cambio y ha sido transformado radicalmente. La mayoría de los inversionistas piensa que para peor. Por eso los precios han bajado. La pregunta, por supuesto, es si han bajado demasiado, lo justo o no lo suficiente, y casi nadie puede decirlo. ¿Cómo se empieza siquiera a medir algo como un posible cambio de paradigma, como los aranceles que se anunciaron a principios de esta semana? Primero que nada, por supuesto, medir es la palabra equivocada porque eso sugiere alguna cuantificación, lo cual es imposible. No hay nada que medir. Pero ¿cómo evalúas? ¿Cómo piensas sobre los cambios? Y, sabes, este es probablemente el mayor cambio en el entorno que he visto en mi carrera. Sabes, hemos pasado del libre comercio o el comercio mundial y la globalización a este sistema que implica restricciones significativas al comercio en todas las direcciones y un paso hacia el aislamiento para Estados Unidos. Creo que los últimos 80 años desde la Segunda Guerra Mundial han sido el mejor periodo económico en la historia de la humanidad y una de las principales razones fue el crecimiento del comercio. Y creo que realmente hemos tenido una marea creciente que ha elevado a todos, y el comercio fue una parte importante de eso. Y todos en la audiencia deberían entender el papel del comercio. Cada país, por ejemplo, hace algunas cosas mejor y otras peor. Y el bienestar mundial se maximiza cuando cada país hace lo que mejor y más barato sabe hacer. Y luego lo vende a los países que lo necesitan, los cuales hacen otras cosas y las venden a otras personas. Así es como funciona el comercio. Y, bueno, no sé si es políticamente correcto, pero la buena noticia es que los italianos hacen la pasta y los suizos hacen los relojes. Pero si detenemos el comercio mundial y los suizos tienen que hacer su propia pasta y los italianos tienen que hacer sus propios relojes, el mundo, bueno, tal vez se podría decir que la gente en ambos países estaría un poco peor. De eso es de lo que estamos hablando aquí. Y no deberíamos subestimar los beneficios que hemos obtenido de la globalización. Y, entre otras cosas, hubo un periodo de 25 años que cité en uno de mis memos hace 10 años, en el que el costo de los bienes duraderos en Estados Unidos bajó un 40% en términos ajustados por inflación. Eso mantuvo controlada la inflación aquí. Hizo que los productos estuvieran disponibles a bajo costo para todos los estadounidenses. Si no tenemos comercio mundial, no tenemos ese beneficio y, ya sabes, los aranceles están diseñados para fomentar la producción nacional. Pero, ¿quién podría imaginar que la mayoría de las cosas producidas en Estados Unidos serán tan baratas como las que vienen del extranjero? En otras palabras, las cosas costarán más. Hubo beneficios financieros de la globalización, incluyendo el control de la inflación. Y ya sabes, si no hubiéramos comprado nuestros televisores y electrodomésticos del extranjero durante ese periodo de 25 años a precios decrecientes, ¿cuál habría sido la inflación? Y la respuesta es considerablemente mayor, tal vez no el doble, pero quizá 3, 4 o 5 veces más. Y así los aranceles son un costo adicional. Alguien tiene que pagarlos y ya sabes, la mayoría de la gente piensa que será el consumidor quien los pague. Existe la posibilidad de que el importador o el exportador los pague, o el gobierno del país exportador, pero es un costo adicional, cuyos ingresos irán al gobierno y, ya sabes, ¿estará la sociedad mejor como resultado de esto? Las acciones han entregado un promedio del 10% anual en los últimos 100 años, excepto si relación PE era 19 y relación PE hoy es 19, rendimiento promedio ha sido 16. Así que podemos decir que cuando la relación PE promedia 16, el rendimiento promedio es 10, pero cuando la relación PE es 19, mi suposición es que si miras la historia, si compraste el S&P cuando la relación PE era 19, históricamente, probablemente obtuviste, digamos, entre un 1 y un 6% anual, o entre un 2 y un 7% anual, algo así, pero ciertamente no un 10. Así que lo que pagas importa y el precio del S&P está elevado en relación con los niveles históricos, por lo que no deberías esperar rendimientos históricos. Crédito es una palabra moderna para referirse a renta fija, que a su vez era una palabra moderna para bonos. En 1978 me trasladaron en Citibank del departamento de acciones al departamento de bonos. Nadie hablaba de renta fija o crédito. Pero con la deuda, los bonos, la renta fija o el crédito, lo que ves es lo que obtienes. Puedes leer en el papel cuál es el rendimiento prometido y entonces lo único que tienes que preguntarte es, ¿lo recibiré? Es decir, ¿el emisor incumplirá o cumplirá sus promesas? Y por cierto, te prometen intereses.
Te prometen devolverte tu dinero al final y si no cumplen esa promesa, pierden la empresa. Así que tienen muchos incentivos para pagar. He estado en el crédito de grado no inversor durante 47 años y en nuestra experiencia, aproximadamente el 99% de nuestros emisores han pagado según lo prometido. Es una época de desajuste. Cada uno tiene que juzgar por sí mismo si la reducción en los precios de los activos hasta ahora es correcta, insuficiente o excesiva. Si es excesiva, deberías lanzarte de lleno. Si es insuficiente, deberías esperar hasta que las cosas se ajusten más y es imposible hacer ese juicio de manera cualitativa. Usted utilizó la palabra medida antes. Voy a discrepar un poco. No hay ningún lugar al que puedas mirar, no hay ningún análisis que puedas hacer para determinar si los precios de los activos de hoy son adecuados para el entorno que viene. Ahora bien, eso nunca existe, siempre es una conjetura. Siempre es una cuestión de suposiciones. En teoría, por eso los mejores inversionistas son grandes, porque hacen esos juicios mejor que la mayoría de las personas. Hoy es excesivamente difícil porque hoy no tenemos idea de cómo será el futuro. Normalmente creemos que sabemos lo que va a pasar en el futuro. Normalmente asumimos que el futuro se parecerá en su mayoría al pasado. Extrapolamos. Y por lo general funciona porque el mundo no cambia tanto, pero la economía mundial y el orden mundial más allá de la economía, es decir, la geopolítica y las relaciones internacionales, han sido sacudidos como una bola de nieve por los acontecimientos de los últimos días, y nadie sabe cómo va a ser. Me atrevo a decir que si me dices cuáles serán nuestras reglas dentro de 6 meses, te apuesto a que estarás equivocado. Esto está en constante cambio, y si crees que está en constante cambio, entonces por definición no sabes lo que depara el futuro. Y aunque supieras lo que va a hacer nuestro país y que así será dentro de 6 meses, no sabemos lo que harán otros países, cuáles serán las ramificaciones, así que siempre me opongo a hacer pronósticos. No creo en las previsiones macroeconómicas, ni en las mías, ni en las de otros, y hoy sabemos mucho menos de lo habitual. Ahora las personas a las que les gusta dirigir sus vidas según pronósticos dicen, bueno, esto va a pasar en el futuro, así que voy a hacer esto, y esto otro va a pasar en el futuro, así que haré aquello. Lo que realmente necesitas si te gusta trabajar con pronósticos es tener dos cosas, no solo un pronóstico. Necesitas el pronóstico, pero también necesitas una estimación de la probabilidad de que tu pronóstico sea correcto. Y hoy, sea cual sea tu pronóstico, tienes que decir, la probabilidad de que tenga razón es más baja que nunca, porque la probabilidad de que sepamos cómo será el futuro es más baja que nunca. Y así es como me siento. ¿Es este un momento para tener miedo o para ser codicioso? Sabes, lo que tienes que decir, las oficinas de Bloomberg, tienes que pensar en términos de tu vecino, la tienda departamental, Bloomingdale's. Bloomingdale's. Bloomingdale's acaba de poner todo en oferta. Los precios del S&P han bajado un 8% en los últimos 2 días y mucho más en las últimas 6 semanas. Está en oferta. Eso debería animar a la gente a pensar en comprar. ¿Bajarán aún más? Nadie lo sabe. ¿Son justos los precios? Nadie lo sabe. Pero todo el mundo huye del mercado cuando los precios bajan porque piensan que eso implica riesgo. Simplemente son cosas en oferta y por supuesto se necesita, bueno, iba a decir un profesional, pero se necesita un profesional con visión de futuro, de los cuales no hay muchos, para saber si, como sigo diciendo, los descuentos son adecuados o apropiados. Pero sin duda hay que mirar y no tiene ningún sentido decir, un momento yo hice X, Y, Z cuando el precio estaba en 100, hoy el precio está en 90, así que lo voy a boicotear. Eso no tiene ningún sentido en sí mismo. Hay que analizarlo detenidamente. ¿Sigues pensando que Estados Unidos es el mejor lugar para invertir? Creo que probablemente sigue siendo el mejor lugar, pero es menos el mejor de lo que solía ser, porque pienso que si consideras las cosas que lo hicieron el mejor lugar, una de ellas era el Estado de Derecho. Eso quizá hoy sea menos cierto. Otra era la previsibilidad de los resultados. Eso también puede ser menos cierto hoy. Lo peor de invertir en Estados Unidos durante muchos años ha sido nuestra situación fiscal, nuestros déficits y deudas. Y Estados Unidos se ha comportado como alguien que tiene una tarjeta de crédito dorada sin límite de crédito y a quien nunca le llega la factura. Así que por supuesto puedes gastar más de lo que ganas y si alguien tiene una tarjeta de crédito dorada, bueno, ¿qué harías tú? Quizá te comprarías un buen coche, pero también podrías comprarte todos los coches porque la factura nunca va a llegar. Y así es como nos hemos comportado y así es como Washington ha gastado el dinero. Pero ¿pueden los acontecimientos de los últimos días cambiar eso? ¿Pueden hacer que exista un límite de crédito? ¿Pueden hacer que en algún momento se presente una factura?
Y si la respuesta a una o ambas de esas preguntas es sí, eso representa un riesgo real. Si la gente no confía en el dólar, no le gusta invertir en Estados Unidos, no quiere tener una cantidad ilimitada de bonos del tesoro, si simplemente hacemos que la gente se moleste y diga, Estados Unidos sigue siendo un gran crédito, pero no quiero tener sus deudas porque mira cómo me están tratando, la situación fiscal será muy complicada. Creo que el riesgo no es la volatilidad. Los académicos que desarrollaron la teoría de la inversión, en su mayoría en la Universidad de Chicago a principios de los años 60, apenas un par de años antes de que yo llegara allí, adoptaron la volatilidad como su medida de riesgo. Creo que lo hicieron principalmente porque la volatilidad es fácilmente cuantificable y nada más lo es. Pienso que la volatilidad puede ser un indicador de la presencia de riesgo, un síntoma si se quiere, pero no es el riesgo en sí mismo. Entonces, si el riesgo no es la volatilidad, ¿qué es? Y en mi opinión, y en el sentido del mundo real, el riesgo es la probabilidad de pérdida. Creo que esto es lo que la mayoría de la gente quiere decir cuando habla de riesgo, y pienso que es por esto que las personas exigen una compensación si van a asumirlo. Ahora, otra pregunta importante es, ¿se puede cuantificar el riesgo de antemano? Y creo que no lo es. Como la mayoría de las cosas que ocurren en el futuro, el riesgo no puede ser otra cosa que una cuestión de opinión. Creo que el riesgo es incuantificable incluso después de los hechos, y pienso que este es un tema fascinante. Compras algo por $1 y un año después lo vendes por $2. ¿Fue arriesgado? Y lo interesante es que no puedes saberlo solo por el resultado. Una inversión rentable puede haber sido arriesgada o no. Fue una inversión segura que en el caso de mi ejemplo estaba destinada a duplicarse, o fue una inversión arriesgada en la que tuviste suerte con el resultado. Y como digo, no puedes saberlo solo por el resultado. En definitiva, para mí es imposible cuantificar el riesgo de antemano o incluso a posteriori. Otra forma realmente importante de riesgo, que creo que es uno de los riesgos clave al invertir, es la posibilidad de verte obligado a salir en el peor momento. ¿Cuál es un error más grande? Comprar en el punto más alto y ver una caída, o vender en el punto más bajo y perderse la recuperación, claramente es lo segundo. Si compras en un punto alto y experimentas una caída, si eres capaz de mantenerte y no perder la calma, el siguiente punto alto suele ser más alto que el anterior. El hecho de que hayas experimentado una fluctuación a la baja puede haber sido incómodo por un tiempo, pero cuando se alcanza un nuevo máximo, ya has recuperado tu inversión y más. Pero si vendes en el punto más bajo y te pierdes la recuperación posterior, eso significa que te has salido del camino de la inversión y puede que nunca vuelvas a entrar. En mi opinión, vender en el fondo es el pecado capital de la inversión. En esencia, el riesgo significa que no sabemos lo que va a pasar. Caminamos cada momento hacia lo desconocido. Él dijo que hay un rango de resultados y no sabemos dónde va a caer el resultado real dentro de ese rango, y muchas veces ni siquiera sabemos cuál es ese rango. Es decir, en otras palabras, tenemos ignorancia en distintos grados sobre lo que depara el futuro, y es de esa ignorancia de donde surge el riesgo. Si supiéramos lo que va a pasar, por definición, no habría riesgo. Así como el riesgo es contraintuitivo, creo que el riesgo es perverso. Como dije, lo más arriesgado del mundo es creer que no hay riesgo. En cambio, un alto nivel de conciencia sobre el riesgo tiende a mitigarlo. Así que cuando la gente dice, oh, eso es muy arriesgado, si adoptan un enfoque cauteloso, entonces se vuelve seguro. Cuando un activo baja de precio, la mayoría de la gente dice, oh, es arriesgado, mira cómo está cayendo. Pero con el precio más bajo, en realidad se vuelve menos arriesgado. Cuando un activo se aprecia, la mayoría de la gente dice, ese es un gran activo, mira lo bien que le va. Pero el aumento de precio lo hace más arriesgado. Así que de nuevo es perverso, y esta perversidad es una de las principales razones por las que la mayoría de la gente es incapaz de entender el riesgo. Creo que es importante comprender un concepto. El riesgo está oculto y el riesgo es engañoso. La pérdida es lo que ocurre cuando el riesgo, es decir, el potencial de pérdida, choca con eventos negativos. Ya sabes, Buffett lo dice todo de la mejor manera, y él dijo, solo cuando baja la marea descubrimos quién ha estado nadando desnudo. Solo en tiempos de prueba se examina a los inversores y sus estrategias para ver el riesgo que realmente asumieron.